Demares International School. En Demares aprendemos divirtiéndonos. La educación es el primer paso al éxito. Por eso en Demares International School te ofrecemos clases personalizadas utilizando la metodología de Abeka Books, desarrollando las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales. Impartidas por maestros altamente calificados, contamos con amplias instalaciones, áreas verdes y de juegos. No esperes más, somos tu mejor opción. Contáctanos. Demares International School, donde el conocimiento es luz. Continuamos entonces esta tarde, esta noche, después de esas vacaciones, con nuestra enseñanza destruyendo los esquemas religiosos. Amén. Y solo a manera de repaso, los últimos conceptos que estuvimos hablando acerca de cómo el espíritu de la profecía había venido para ser derramado, lo recuerdan en Hechos 1:8. Ese espíritu de la profecía había venido a ser derramado en la vida de todos aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y hablábamos de que era un derramamiento profético, porque en el libro de Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu, derramaré mi ruaj sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces este derramamiento del ruaj había sido profetizado años antes a través de la boca del profeta Joel. Esa palabra se está dando cumplimiento precisamente en el libro de Hechos, cuando ese derramamiento del ruaj viene sobre todos los que estaban ahí, y el espíritu de la profecía viene y activa sus sentidos espirituales. El espíritu de la profecía viene y despierta el sentido de la vista espiritual, el oído espiritual. Ellos ahora podían ver en el espíritu, ellos ahora podían escuchar en el espíritu, ellos lograron ver al Ruach HaKodesh como llamas de fuego sobre sus cabezas. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas humanas y angélicas. Eso quiere decir que hubo impartición de idiomas humanos por la vía del Ruach, y hubo también lenguaje angélico, lenguaje espiritual. ¿Por qué? Le vuelvo a repetir para los que se sentaron tarde. En Joel 2:28 está la promesa del derramamiento del Ruach HaKodesh. En Hechos 1:8 viene el cumplimiento de esa promesa, donde les aclaraba yo en clases anteriores que en Juan 20 Yahshua ya había soplado el Ruach en la vida de los discípulos y les había dado potestad para perdonar o no pecados, y los había enviado pues a hacer la obra del ministerio. Entonces nos preguntábamos, si ya él había soplado sobre ellos el espíritu, ¿qué fue lo que les dio entonces en Hechos 1:8? Y la respuesta es precisamente ese espíritu de la profecía que habilita al ser espiritual para ver, oír y entender en el mundo espiritual, y por consecuencia poder entrar a ese reino, como dice la palabra en Juan 3, cuando Yahshua hablaba con Nicodemo: o si es necesario nacer del agua y del ruaj, o si es necesario nacer del agua y del espíritu, para poder ver el reino y para poder entrar en el reino. Así que ellos pues reciben ese derramamiento
profético sobre sus vidas y los habilita para hacer ver en el reino, porque les recuerdo que la habilidad para sanar a los enfermos, para liberar de demonios, para sanar de lepra, esa ya se les había dado cuando dimos una leída a los evangelios, cuando Yahshua le dice a los discípulos que los envía con la autoridad para sanar enfermos, para reprender demonios, para limpiar leprosos. Eso ya se les había dado. Así que cuando hablamos del derramamiento profético del espíritu de la profecía en Hechos 1:8, ya no estamos hablando de la capacidad para sanar, liberar o hacer estas obras, porque eso ya lo habían recibido. ¿Me doy a entender? Porque ahora cuando hablamos de recibiste el Espíritu Santo, todo el mundo es si hablaste en lenguas o recibiste poder para sanar. No, ese empoderamiento viene de otra manera, según lo vimos ya en las lecturas anteriores. Entonces, esta gente que había recibido ese derramamiento profético del Ruach HaKodesh sobre su vida, empieza a vivir en otra dimensión espiritual, empieza a moverse en otra dimensión espiritual, empiezan a moverse en la dimensión del reino, donde les era mucho más fácil ver, oír y entender cosas espirituales. Y le hablábamos de que en el libro de Hechos, que en las Biblias dicen los hechos de los apóstoles, pero en realidad son los hechos del Ruach HaKodesh a través de los apóstoles, amén, para no quitarle la gloria a él. Entonces hablábamos que en esa iglesia llena del espíritu de la profecía era lo más común tener una visión de primer grado, tener un éxtasis, así con los ojos abiertos, poder ver de manera simultánea lo natural y lo espiritual. Es una habilidad dada por ese espíritu de la profecía. Ustedes recuerdan, lo leímos cuando el ángel le aparece a Cornelio y le dice, ¿verdad?, que alguien va a llegar ahí a su casa, y simultáneamente está la visión del apóstol Pedro con los animales inmundos, ¿verdad? Y le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, porque no he comido cosa inmunda. Y le dice, no llames tú inmundo lo que yo he purificado, porque le estaba dando ya preparando su alma, porque acuérdense que esta alma cuando no está renovada, y Pedro era judío y los gentiles eran aborrecibles para ellos, ¿verdad? Entonces, el Ruach está preparando ya en su mente espiritual, poniendo un conocimiento para que él no se rehúse a ir a la casa de Cornelio, que es un gentil, porque ese pensamiento del reino va a luchar contra ese pensamiento sembrado en la vida de los judíos, que ellos decían que los gentiles eran considerados como perros, ¿no? Entonces, cuando él tiene la visión y Yahshua le dice, no llames tú inmundo lo que yo he purificado, es diciéndole, aunque tú ves a Cornelio como un gentil, como un perro, como un animal, como una cosa nada, él ha creído en mí. Y él ora y busca mi rostro, así que tú no puedes llamar inmundo lo que yo ya purifiqué. La sangre derramada de Yahshua cayó sobre la vida de Cornelio y ahora él era puro. Así que esa visión viene para preparar la mente también y el corazón del apóstol Pedro. Luego le da la instrucción tan certera y le dice, van a venir estos hombres a tocarte la puerta y no temas ir con ellos, porque yo te envío a la casa de Cornelio y tararara. Lo que quiero enfatizar con eso es que cuando el derramamiento profético del Ruach HaKodesh viene a nuestras vidas, el espíritu de la profecía, inmediatamente somos activados en diferentes niveles. Hemos de reconocerlo, ¿verdad? No es que de una manera total usted entra a la plenitud del reino. No es lo que yo he visto hasta el día de hoy. Creo que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Primariamente hay una activación por el espíritu de la profecía. Le vuelvo a recordar el texto, que Yahshua, el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Yahshua venía a dar testimonio no solo de su Padre, sino de que venía un espíritu profético que nos habilitaría para ver y oír y entender el reino, y así poder tener acceso a esa dimensión espiritual en donde el reino se encuentra. Entonces hablamos de los éxtasis y de las visiones y otras cosas que mirábamos en el libro de los Hechos, que si usted lo lee, usted va a quedar admirado de la
forma tan fácil en la que ellos miraban ángeles, entraban en éxtasis, entraban en visiones, había una palabra profética certera, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades tremendas. Bueno, usted se da gusto viendo lo que es el libro de los Hechos y el mover de este espíritu de la profecía en la vida de los primeros apóstoles. Y estábamos remarcando la importancia de que la unción apostólica y profética esté sobre nuestras vidas en estos tiempos para ayudarnos. Lo recuerdan en Hechos 26:16, hablamos de estas cosas importantes, como la unción apostólica abre los ojos. En primer lugar, dijimos que también arranca a las personas de tinieblas a luz y también hace que el poder, convertir a las personas del poder de Satanás al poder de Elohim. Entonces, miramos cómo esa unción apostólica de Yahshua viene a derramarse sobre todo el pueblo y ellos son activados para ver y oír. Mire, yo tuve un tiempo ayer o antier, solo orando, declarándolo, el espíritu de la profecía, el espíritu de la profecía, y hablando todos los versos que yo conozco o que me han sido revelados de este espíritu de profecía, para que venga y abra mis ojos en otra dimensión, para que venga y limpie mis oídos y yo pueda oír más claramente y pueda ver más claramente. Y fue una experiencia extraordinaria, una experiencia maravillosa que no tiene nada que ver con pedir la comida, el vestido y todas esas cosas, sino un anhelo profundo por la manifestación del reino. Es algo extraordinario poder tener acceso a esa bidimensionalidad. He tenido experiencias en las que veo personas, y si usted me pregunta a mí y yo no me hubiese dado cuenta por otras circunstancias, no me habría dado cuenta que las estaba viendo en el espíritu. Me ha pasado muchísimas veces y le digo al Padre, yo no quiero quedar así, quiero tener conciencia de que lo que estoy viendo es algo con la mirada espiritual y no con los ojos naturales. He tenido encuentros con personas que hemos interactuado y era en el espíritu. Y de repente otra persona que está ahí atestiguando, esa persona no pudo haber estado ahí, no pudo haber estado con vos porque está de viaje, anda en San Pedro o anda en los estados, y yo estuve con esa persona y es para mí impresionante, para mí extraordinario, aunque no logro manejarlo a voluntad. No es que yo digo, ay, no les puedo mentir y decir que lo hago a voluntad. Es algo que pasa y que tiene que ver con llaves espirituales y que hay que encontrarlas y discernirlas, y en eso estamos. Como dice el apóstol, lo dijo él, y cuánto más yo, ¿verdad? No pretendemos haberlo alcanzado, pero que les digo que es real, que he platicado con alguien y me empieza a contar situaciones de su vida que para mí no es extraño, porque parece que yo anduviera un rótulo en todo lugar que diga, aquí estoy, cuénteme su rollo, como a veces hemos estado, bromeamos. Yo voy al mall, yo voy a cualquier lado y la gente me saluda, me vienen conociendo y me empiezan a desenredar el rollo por un consejo, por algo. Así que eso a mí no me es extraño. Y me ha pasado con personas conocidas que tengo 100,000 años de no ver, y empiezan a contarme, y fíjate que esto y lo otro, y yo estoy hablando con ellos como que están, para mí están ahí en carne y hueso. Bueno, de repente vengo, fíjate que me acabo de encontrar con el fulano. ¿Cuándo? Ahorita, no, me dice, si no está en el país. No, ¿cómo me vas a decir? Me quedo yo como hasta que agoto toda información. Digo, qué tremendo. He tenido que llamar a esas personas y decirle, esto y esto me pasó y me estabas contando esto y esto, y un quebrantamiento de ellos, de saber, porque quién más que ellos
para saber que es real, que tenemos 100,000 años de no vernos, que no nos vimos como yo creí que nos habíamos visto en lo natural, y me contaste esto y aquello y aquello. Y a la otra voz llorando y quebrantando, no se lo he dicho a nadie, no se lo he contado a nadie. Hubo uno de ellos que me dijo una vez, yo aprendí que algo es secreto si solo yo lo sé. Pero una vez que se lo cuento a una persona, eso dejó de ser secreto, y te aseguro que yo no se lo he contado a nadie. Y yo te aseguro que me lo contaste. Que me lo contaste. ¿De qué otra manera podía haberlo sabido? Son, por decirle, experiencias que yo he vivido, que son reales, que nadie me las puede quitar, que nadie me puede decir que no es cierto, porque es una experiencia. Y lo que siempre les digo, un argumento es debatible, pero una experiencia, ¿cómo? Si es algo que uno ha vivido. Entonces, en el libro de Hechos, ellos vivían totalmente en esa libertad de ver ángeles, de ver manifestaciones del reino ahí en medio de ellos. Ellos hablaban con los ángeles, platicaban con ellos, caminaban con ellos, hacían charlas con ellos, y era algo extraordinario. Esa libertad del espíritu de religión precisamente es quien la ha cortado. Recuerdan ahí en segunda de Corintios 3:17, cuando estamos hablando y dice la palabra, porque el Adón es el Ruach, y donde está el Ruach del Adón, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Ruach del Adón. Note que habla de libertad, y les hacía notar yo en la clase anterior, pero ¿a qué libertad se refiere? Y nos hemos quedado solo diciendo en las reuniones, en los cultos, que si la gente danza, alza las manos, brinca, grita, entonces decimos que ahí hay libertad. Pero la palabra no está hablando de una libertad de movimiento, sino que está hablando de una libertad mucho más gloriosa, cuando él dice que ha traído libertad. Ve ahí en su Biblia, ha traído libertad. Por tanto, dice el verso, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de la dona. Esa libertad de la cual habla el apóstol Pablo es la libertad para poder ver, para poder mirar a cara descubierta, sin velos, la gloria de la dona, porque el espíritu de la profecía viene y activa tu ser espiritual para tener conciencia de ese reino. Los ojos se abren, los oídos también. Por eso es que dice Joel, mis hijos y mis hijas profetizarán. El Ruach viene para darnos el poder y la libertad de ver y de oír. Pero todo en el reino tiene una razón de ser. No es solo por ver y por oír y contar maravillas. No, la razón de ver, oír y entender y poder entrar al reino es porque eso es lo que nos habilita para ser testigos de él aquí en la tierra. Porque lo hablamos anteriormente, que para ser un testigo usted tiene que haber visto, oído, haber presenciado algo, porque si usted no presenció, ni vio, ni oyó nada, usted no sirve de testigo, porque usted va a dar su testimonio de lo que vio, de lo que oyó, de lo que presenció. Entonces hoy tenemos cantidad de congregaciones que hablamos de Yahshua, pero no somos testigos de él, porque ni hemos visto ni hemos oído absolutamente nada acerca del reino o de él en su manifestación ya de resurrección. Entonces ese derramamiento profético de Joel 2:28 que se cumple en Hechos 1:8 viene para habilitarlo a usted y para habilitarme a mí para ser sus testigos, para decir yo vi, para decir yo oí, yo escuché a Yahshua decirle a Yahweh, yo oí al Ruach hablar a mi corazón estas palabras, yo oí la voz de un ángel, de lo que sea, y podemos entonces ser testigos. Les hablaba que el apóstol Pablo no coincidió en el ministerio terrenal de Yahshua. Sin embargo, ¿por qué el apóstol puede ser testigo de Yahshua, aunque no lo vio como los otros discípulos, como Mateo, como Juan, como Pedro? Él no lo vio con sus ojos naturales, pero sí tuvo una experiencia de reino.
¿Recuerdan cuando iba camino a Damasco y se cae del caballo y la luz refulgente y todo lo demás? Y oye, él no solo ve la luz, sino que oye las palabras de Yahshua, y dice la palabra que los que iban con él vieron la luz, pero no escucharon nada. No escucharon nada, ¿ve? Esos son movimientos espirituales. Entonces, él viene ahora y puede ser testigo de Yahshua, porque como dice en Gálatas, el evangelio que yo he recibido no lo recibí por hombre alguno, sino que lo recibí de Yahshua resucitado, y lo recibí por medio de una revelación divina. Así que aunque Pablo no lo vio o no coincidió con él en su ministerio terrenal, puede ser testigo de Yahshua, porque sí lo vio a través de los ojos espirituales, lo oyó, y de hecho Yahshua mismo le predicó el evangelio revelado por medio de algo, de un hecho sobrenatural. Amén. Así que esa libertad de cual habla el libro de Corintios, no es una libertad para danzar y decir aquí hay libertad y donde está el Espíritu de Dios hay libertad y toda la gente corriendo. No, no está hablando de libertad de movimiento, está hablando de la libertad para ver a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón. ¿Para qué? Porque en el reino tiene todo una razón de ser. La fe no es absurda, la fe no es ilógica, la fe no es una tontería, es una razón espiritual, una lógica espiritual. ¿Para qué? Para que podamos entonces ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Ruach del Adón. Amén. Entonces, a razón de eso, viene el que podamos ser, para poder ser sus testigos necesitamos ver. Necesitamos decirle a la gente que hemos visto a Yahshua, que hemos tenido acceso a su reino, que tal vez no estemos en plenitud, pero tienen que haber algunas manifestaciones de esa transformación. ¿Qué va a hacer? Va a replicar la imagen de Yahshua en nosotros. Recuerde que hay esa necesidad de ser transformados porque perdimos la imagen a causa del pecado, pero ahora podemos recuperarla. Recuerda Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice los que se habían perdido, dice lo que se había perdido. El artículo lo está diciendo algo que se perdió, y lo que se había perdido era la imagen divina en nosotros. Aunque conservamos algunos rasgos porque pensamos, hablamos, creamos, pero la imagen de Yahweh la perdimos por el pecado. Entonces viene el Ruach a través de Yahshua y viene a recuperar esa imagen. Y parte de esa imagen divina tiene que ver con la habilidad de ver las dos dimensiones, espirituales y naturales. Adán veía las dos dimensiones, veía los árboles deliciosos para comer, pero también tenía acceso al árbol de la vida, y también tenía acceso a ver, oiga bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaban en un ambiente espiritual, en otra dimensión diferente a la dimensión natural, verde, vegetativa, donde Adán y Eva habían sido colocados, porque siempre les recuerdo que la dimensión donde Satanás se movía era una dimensión totalmente mineral, pero esta era totalmente vegetativa, era verde, era lo que nosotros llamamos natural. Así que él tenía acceso entonces a ver las dos dimensiones. Igual caminaba, dice la palabra ahí en Génesis, en el frescor del día, se paseaba con Yahweh y conversaban perfectamente como dos amigos. Así que Adán perdió la imagen de Yahshua o de Yahweh antes de poder heredarla. Entonces no pudimos recibirla. Pero Yahshua, el segundo Adán, el Espíritu vivificante, él trae la imagen del Eterno, y por su obra en el Calvario, ahora él puede heredarnos por medio de la fe esa imagen divina que habíamos perdido. Primera de Corintios 15:49 habla de que así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Yahshua vino a recuperar lo que se había perdido, vino a recuperar la imagen celestial en nosotros y con ella la capacidad de ver, oír, entender, entrar en el reino. Yahshua mismo decía, todo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Todo lo que oigo hacer a mi Padre, eso es lo que hablo, lo que doy a entender. Y así dice Yahshua, como Él me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Cómo los envió? Los envió con la capacidad de poder ver y oír en el reino. Y le dijo al Ruach HaKodesh, él y a los discípulos, Él tomará de lo mío y os lo hará, y os lo hará, y os lo hará saber. Eso quiere decir que usted y yo deberíamos poder escuchar al Ruach HaKodesh y saber lo que Abba y Yahshua están hablando, y deberíamos estar al día con las noticias del cielo, con las noticias del reino, pero pasamos más pendientes de las noticias humanas y más pendientes de los últimos noticieros naturales que de los espirituales. Entonces es importante que nosotros comprendamos todo esto para la destrucción de las fortalezas religiosas dentro de nosotros. Era necesario que Yahshua viniera, y Él se llama a sí mismo el testigo fiel. En Apocalipsis 1:5 Él dice que Él es el testigo fiel y verdadero, porque Él es el que da testimonio de que Él existía antes de estar aquí en la tierra. Él da testimonio de que Él vivía en una dimensión espiritual que nosotros llamamos cielo. Porque no me voy a cansar de decirle que cielo no es esa cosa azul que nosotros vemos. Él estaba refiriéndose a un ambiente espiritual donde el reino de nuestro Abba radica. Así que Yahshua venía a ser ese testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque Él podía testificar del poder del Abba, de la gloria del Abba. Él podía testificar de la sabiduría, de la inteligencia, del amor, del esplendor de nuestro Abba Yahweh. Él puede hablar del reino y de la majestuosidad del reino y de lo imponente de la persona de Abba Yahweh y de su supremacía y omnipotencia y extraordinaria belleza. Él era un testigo fiel y verdadero porque Él lo había visto, porque Él tenía la capacidad de ver y oír en el espíritu para poder trasladarlo así también a nuestras vidas. Así que es importantísimo para que la imagen del celestial sea plasmada en nosotros, que el espíritu de la profecía esté activo dentro de nuestras vidas. Y eso la religión no te lo puede dar, eso las denominaciones no te lo pueden dar. Eso, que tengas un carnet de membresía, yo pertenezco a la denominación X o a la denominación Y, eso no tiene valor en el reino, porque Yahshua no vino a traer una religión, una denominación. Él vino a establecer su iglesia, no vino a establecer religiones. ¿Quién es la religión verdadera? ¿Quién es la religión verdadera? Ninguna religión es verdadera, porque todas las religiones vienen del espíritu de Babilonia, que es la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Así que religión no tiene nada que ver con reino, porque religión es un invento del infierno, pero Yahshua vino a traer el reino de su Padre aquí a la tierra, a ponerlo a disposición de todos los que por la fe pudieran verlo, y vino a darnos el espíritu de la profecía para que nosotros podamos ser despertados en el Roá, activados en nuestros sentidos espirituales, y podamos ver y entrar a ese reino, a esa dimensión espiritual donde está concentrado todo ese poder y esa riqueza espiritual de cual nos habla la palabra. Amén. Así que necesitamos estar conscientes de que esa transformación tiene que llevarse a cabo en nuestras vidas para que podamos ser verdaderos testigos y embajadores de su reino. Así que la religión no puede hacer nada de eso por nosotros. Esas estructuras religiosas están diseñadas para que nunca nos demos cuenta de las verdades eternas. Esa religión lo que fabrica son vendas, velos mágicos, crean paradigmas, embotan el pensamiento, nos enceguecen, nos esclavizan para que no entendamos que por la unción de Yahshua
por la unción, el Cristo, la unción, ya expliqué eso también. Tenemos libertad para ver y oír en el Espíritu y ser verdaderos testigos de Él. La religión adormece a las personas, la religión entorpece a las personas, la religión las esclaviza, las encarcela en una cárcel, valga la redundancia, de limitaciones, de imposibilidades, de ideas recalcitrantes que llamamos paradigma. Un paradigma es una idea rígida que no acepta ya ninguna reingeniería porque ya se aceptó como una verdad y no va a volver a replantearse absolutamente nada. Esas personas son odres viejos y van a tener serios problemas para poder accesar al reino porque van a tener que pasar un doloroso proceso de renovación en el alma, si es que quieren ser testigos de Yahshua, si es que quieren esa transformación donde recuperemos la imagen del celestial en nuestras vidas y podamos avanzar como reyes y sacerdotes y no como mendigos y plebeyos como vive la mayoría de nosotros bajo el manto babilónico, bajo el manto de una religión que lejos de ayudarnos a crecer, nos minimiza, nos vuelve pigmeos espirituales, nos empobrece, nos destruye, nos tuerce totalmente por dentro. Amén. Así que tenemos que estar conscientes de esas verdades para que las estructuras religiosas puedan ser identificadas y podamos ponerles todo el peso de gloria que sea necesario para poder deshacerlas y poder construir el pensamiento de Abba Yahweh dentro de nosotros. Amén. En Apocalipsis 19, en el verso 10, en la parte B, dice: porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía, el ruá de la profecía. Este testigo fiel y verdadero que dice Apocalipsis 1:5, este testigo fiel y verdadero, este testigo viene a dar testimonio, Yahshua, de que el espíritu de la profecía es el que nosotros tenemos que madurar, recibir, madurar dentro de nosotros para poder ser igual que Yahshua, testigo de nuestro Abba Yahweh. Ser sus testigos por medio de recibir ese espíritu de profecía. Es decir, que el núcleo, el centro y la intencionalidad del espíritu de la profecía es revelar lo que se ve, lo que se oye, lo que se entiende en la dimensión espiritual para poder ponerlo a la vista de otros, para poder poner a la vista de otros la belleza y el esplendor de Yahshua, nuestro Elohim y nuestro Salvador. El espíritu de la profecía que se movió en los apóstoles y que sigue moviéndose el día de hoy, quiere también hacerlo no solo en otros, sino también en usted. Si usted debe preguntarse, ¿estoy preparado para recibir el espíritu de la profecía? ¿Realmente quiero recibir el espíritu de la profecía? ¿Realmente entiendo lo necesario que es para ser un testigo fiel y verdadero de Abba Yahweh y de Yahshua aquí en la tierra? En lo importante que yo reciba el derramamiento profético de Joel 2:28 que se inauguró en Hechos 1:8 y que ahora usted y yo tenemos libre entrada y libre acceso a que ese espíritu de la profecía esté sobre nuestras vidas y podamos tener un acceso a esa dimensión del reino donde todo es claro, donde todo lo entendemos, donde todo encuentra una solución. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Porque nosotros vivimos como naturales y nuestra bidimensionalidad no termina de activarse, no porque Él no quiera, no porque Él nos ponga 100,000 requisitos para hacerlo, sino porque las estructuras religiosas ni siquiera una las habíamos sabido. Una vez que uno empieza a saber algo, empieza un proceso antes de que uno pueda empezar a recibir algo, no por Él, por nosotros, porque somos tardos para oír y lentos para entender, pero de vez en cuando siempre hay una persona que todo lo cree, que todo lo cree, que todo lo cree, todo lo recibe y a ese le pasa de manera más rápida muchísimas cosas
del reino aquí en la tierra. Así que Él quiere moverse en usted, quiere moverse en mí, quiere que usted bote esa vieja y rancia religión que para nada le ha servido. Pues los religiosos pasan años en las iglesias y son que gente más amargada y tienen una vida deplorable, y créanme, nadie quisiera seguir al Elohim, al Dios que ellos dicen seguir, porque tienen una vida miserable, paupérrima, pasan amargados, pasan enojados, pasan deprimidos, pasan con la furia en los dientes y pasan en una montaña rusa en sus emociones. Hoy estoy feliz, mañana estoy triste, hoy me siento cabeza, mañana me siento cola, y no hay estabilidad en ellos. ¿Por qué? Porque la religión no puede darte lo que solo el reino de nuestro Abba puede darnos. Nos surge esa transformación, nos surge recuperar la imagen del celestial en nosotros, nos surge ser testigos fieles y verdaderos de Él, y eso es todo por la vía del Espíritu. Aquí no funciona letra, aquí no funciona ley, aquí no funciona religión. Pues la religión te lleva directito al infierno, pero el reino, el Ruá, te va a llevar hacia el reino y hacia esas verdades que han estado ocultas, pero que Él no quiere que estén ocultas. La gente piensa, ay, es que Yahweh no quiere revelar. No, si quien oculta eso es Satanás, para que nosotros no entendamos esas verdades y sigamos siendo esclavos de la deuda, de la enfermedad, del divorcio, de la amargura, de la vida frustrada, de las crisis existenciales, de los desánimos, de los vacíos, de las crisis de angustia, y ya no digamos de todos los pecados carnales, ¿verdad? Lascivias, fornicaciones, adulterios y todo esas obras de la carne que se manifiestan en los más débiles. Amén. Entonces necesitamos ser testigos fieles que anunciemos las virtudes de su nombre y de su reino. El poder por el cual, dice la palabra, fuimos arrancados de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Elohim. Pero el espíritu religioso, el cual el Dios de este mundo usa, ha logrado entontecernos, ha logrado bloquear nuestra propia mente. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean, para que no vean, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria del Mashiach, de Cristo, que es la imagen de Elohim. A estas alturas, este verso debería de tener nueva luz para ustedes. A estas alturas, ustedes deberían entender un poco más, un poquito más, la complejidad de este verso, que si uno no tiene nada de luz, como que no le entendió absolutamente nada. Amén. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean. ¿Para qué te ciega el entendimiento? Para que tú no veas. Para que el resplandor de la gloria del Mashiach, de la unción, del Cristo, del ungido, del que dice Isaías 10:27, que pudre, la unción pudre todo yugo del diablo, para que no te resplandezca, ¿ve? No haya iluminación, no haya entendimiento de las verdades eternas. ¿Para qué? Porque si tú no puedes ver ese resplandor del evangelio en Yahshua, que es la imagen de Elohim, entonces volvemos a redundar en el mismo verso. Para que esa imagen esté en nosotros, tenemos que verlo. Para poder verlo y el resplandor de su gloria esté en nuestras vidas, pues tenemos que ver. Tenemos que ver en el Espíritu. Eso no es para unos 4, 5 ungidos y que van a dominar a todos los demás que no ven. No, nuestra religión por eso anda creando ídolos y los grandes dragones de la unción. Y por eso tenemos que andarle poniendo alfombras rojas a los grandes ungidos. Y los demás de nosotros, pobres desgraciados que no tenemos acceso a eso, no es reino. Eso no es reino. La palabra dice que Él hizo de todos nosotros un reino de reyes y de sacerdotes para la gloria de su Padre. Él quiere que todos tengamos acceso
al reino, a ver, a oír, a entender, a tener incursiones a esas habitaciones sagradas, a esa habitación de la sabiduría, a esa habitación de la inteligencia, a esa habitación donde radican las riquezas del pleno entendimiento, que dice el mismo apóstol Pablo que se encuentran escondidas en el Abba Yahweh y en Yeshua HaMashiach, inescrutables riquezas de sabiduría y de conocimiento. Aunque la religión, cuando habla de riqueza, la gente solo signos de dólares se le hacen los ojos, y solo piedras preciosas, esmeraldas y rubíes, porque la mente religiosa está tan atada al mundo que cuando le hablan de riqueza solo en billete piensa. Pero la mente espiritual lo que mira son las riquezas inescrutables de su gloria. Mira un océano de riquezas, de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, cosas extraordinarias para conocer cómo fuimos conocidos y entender origen y entender destino y propósito en una mega dimensión que nosotros hasta el día de hoy no entendemos, porque estamos entontecidos y enceguecidos por la religión que no nos deja ver. Que la misma palabra lo dice, que Yahweh ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que ha hecho resplandecer en nuestros corazones la gloria que está en el rostro de Yahshua, ¿sí o no? Ya ese verso ya lo vimos. Amén. Para que le resplandezca la gloria del evangelio reflejada en el rostro de Cristo, reflejada en el rostro del Mashiach. Vuelvo a insistir, no miramos porque estamos entontecidos, no oímos porque estamos embrutecidos. Los nuevos no vayan a pensar que los estoy insultando, por favor, yo los amo. Les estoy hablando el vocabulario de la Biblia. Amén. Él enceguece a través de lo que entendemos. El conocimiento te da la capacidad para ver. ¿Cierto o no? Una persona con un X grado de escolaridad menor y un grado de escolaridad mayor, pues en algunas ocasiones, a mayor conocimiento, mayor luz, mayor entendimiento, se mira más. ¿Sí o no? A veces uno ve a una persona enfrascada en un problema y, muchacho, pero mira, si haces esto, aquí está la salida. ¿Por qué aquel no la miraba? Por su conocimiento. Porque el conocimiento te hace ver. ¿Por qué nosotros no miramos salidas a algunas situaciones de nuestra vida? Porque te falta conocimiento, para que ese conocimiento te haga ver que sí hay una salida. Nunca estamos atrapados. Nosotros siempre tenemos opciones. ¿No ven que Yahshua es el camino? Y Él siempre va a abrir camino en medio del mar de las circunstancias. ¿Me doy a entender? Entonces es importante que entendamos estas cosas, que esa unción apostólica es necesaria, unción que abre los ojos, que arranca a las personas de tinieblas a luz, que convierte a las personas del poder de Satanás, dice la Escritura, a Elohim, para que fluya el espíritu de profecía y para que también nos dé la libertad para ver a cara descubierta la gloria del Adón, y que podamos recuperar la imagen del celestial que nosotros hablamos, amado, de manera bidimensional. Sin embargo, hay muchas más dimensiones. Pero, hombre, no llegamos ni a la segunda. Pues hay que ser humilde, ¿verdad? Alcancemos la segunda y después veremos que hay un horizonte dimensional ahí que debería abrirnos el apetito espiritual y no quedarnos con el evangelio de la letra. Miren, les voy a enseñar de las parábolas de las 10 vírgenes, las sensatas y las... Óigame, oír predicar las parábolas sin revelación es para dormir a cualquiera. Es para dormir a cualquiera. Porque todo eso es un contenido que tiene que ser revelado. Y si hay gente que ama la letra y le gusta que le prediquen la letra, porque no les entra en la cabeza lo que el apóstol decía, hijitos, la letra mata, pero el espíritu vivifica.
Pero mire, a la gente le encanta. Y digo le encanta de encantamiento. Hablando de un encantamiento. A la gente le encanta que le prediquen ley, porque la ley es mucho más cómoda que te prediquen reino. A la gente le gusta, le encanta eso. ¿Por qué? Porque están entontecidos, embrutecidos, inhabilitados en el conocimiento. Y el conocimiento es el que te hace ver. El conocimiento es el que te hace ver. A mayor conocimiento, mayor capacidad para ver cosas que otros no pueden ver. Esa luz resplandeciente que habla la palabra. En el principio, cuando todo estaba desordenado y vacío, que dijo Yahweh, hágase la luz. Pero no estaba hablando del sol, porque es hasta despuesito que se crea el sol y la luna y lo demás, astros. Pero cuando él dice, hágase la luz, no está hablando de una creación natural. Está llamando la manifestación del espíritu de profecía que tiene la capacidad de alumbrar y de iluminar las tinieblas y de arreglar lo que está en desorden. Así que Yahweh llama y dice, hágase la luz. Yahshua dijo que era la luz del mundo, ¿verdad? Así que Yahshua manifestándose en la esfera del mundo que estaba desordenado y vacío. Yahweh lo llama porque le dice a través de ese espíritu de profecía y de todas las iluminaciones y resplandezcas que hemos leído en el libro de Corintios, espero ya no tener necesidad de repetírselos. Esa luz es la que viene a poner orden. La gente cree que cuando Yahweh dijo, hágase la luz, el mundo se iluminó. No, las lumbreras fueron hechas después. Estaba hablando de la luz del conocimiento. Una luz que ya existía en el ámbito espiritual, ¿sí o no? Pero a través de la palabra profética, a través de la palabra llena del espíritu de la profecía, viene y se revela. Y se revela en Yahshua. Él es la imagen del Elohim invisible. Él es el resplandor de la gloria de Abba Yahweh. Y si no la vemos, no entramos al reino. No vemos al reino. Y vas a vivir la vida religiosa más miserable y triste. En 35 años de conocer el Abba, he visto gente que entra y sale, vuelve a entrar, vuelve a salir, vuelve a entrar. Son así como por temporadas. Van a la iglesia 1 año y se alejan 2 años. Les vuelve otra temporada y se quedan 9 meses y así. Porque nunca encontraron, nunca vieron, no entendieron. Y es imposible seguir algo que tú no ves y que no entiendes. Y la religión mata, embrutece, empobrece. La religión te llena de un montón de pensamientos que nos mantienen a nosotros como naciones, familias e individuos sumidos en la más terrible pobreza espiritual y por ende económica. Amén. Así que cuando estamos hablando de reino, yo sé que no es fácil para muchos, pero necesitamos ir poniendo un poquito más de fundamento y avanzar porque así tiene que ser. Y aún así estamos tratando de ser medidos. Cuando empezamos a hablar de reino y ya no hablamos de religión, uno de los libros que va a ser severamente sacudido en nuestra mente y en nuestro corazón es el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Porque el libro de Revelaciones no es un libro de historia antigua, no es un libro cronológico y no es un libro de eventos futuristas. Y yo sé que eso golpea severamente nuestras creencias acerca del libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Porque cuando usted habla de Apocalipsis, lo primero que a usted le emerge son las estructuras religiosas, las estructuras babilónicas. Una ciudad en el más allá, una corona en el más allá. Todo lo que hemos hablado, que ya no lo puedo volver a repetir, cómo la religión te pone todo en otro tiempo y en otro lugar.
Y la religión te pone todo inaccesible. La religión te dice que vas a gozar de la vida eterna cuando ya te mueras, cuando la palabra dice que si he recibido a Yahshua, la vida eterna ya está en mí. ¿Me voy a entender? La religión te dice allá, 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 allá. Pero el reino fue traído acá, 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 acá. ¿Comprende? ¿Comprende? Hay personas que la religión les dijo que tenían que vivir aquí en la tierra y pasar todas las pruebas para finalmente poder lograr nuestro boleto al reino, al mar de cristal, a las calles de oro. Y toda la religión lo que quiere es que usted pase una vida de desgracia y finalmente cuando se muera decir, ay, aunque en la tierra viví palmado, coyol quebrado, coyol comido, pero allá en la otra vida las calles son de oro. Aquí es que ocupo yo el oro. Aquí ocupo sanidad, restauración, liberación. Porque allá, poniéndolo de esa manera, Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y van y nos consuelan y nosotros llorando a moco tendido y no se preocupe, amada, porque allá Él va a enjuagar las lágrimas de sus ojos. Óigame, en ese allá yo no tendría razones para llorar más que de alegría. Tendría necesidad de que me enjuagaran las lágrimas. Allá yo tengo necesidad de que me las enjuaguen aquí. Yo tengo necesidad de bálsamo, de consuelo y de levantarme aquí. Sin embargo, la religión hace todas estas cosas para mantenernos embotados, que nos excluye de las bendiciones del reino, porque nos mantiene ciegos, sordos, mudos y nos mantiene inhabilitados de entrar a ese reino, a ese cielo, a ese reino espiritual del cual Yahshua hablaba. Mi reino no es de este mundo, pero lo traje a este mundo. Entonces la gente quiere irse lo más rápido, imagínense, para el cielo. Y nosotros no fuimos hechos para vivir en el cielo. ¿Cómo le explico esto? Que nosotros ya existíamos con el Padre, ya éramos espíritus. Cuando la palabra dice que el mismo Satanás se paseaba por en medio de las piedras de fuego y hay tanta revelación ahí de nuestra preexistencia con Él en el reino, y Él nos envió y nos dio un cuerpo en el vientre de nuestras madres para que le cumpliéramos una tarea aquí. Y la gente, mire, hay una que se quiere ir para el cielo y ni siquiera ha cumplido la tarea. Para los que se quieren ir, ¿verdad? Al cielo. Y ni siquiera han cumplido la tarea. No, corazones. Nosotros fuimos enviados del cielo. Y desde ese momento toda nuestra existencia se va a manejar en esta tierra. ¿Comprende? ¿Comprende? Aquí, en todo el acontecimiento y en el plan maestro de nuestro Abba Yahweh. Mire cómo es la religión. Muchos ponen su mirada en las bodas del Cordero, en un evento futuro, esperando y soñando sobre cómo serán las bodas del Cordero y qué vamos a sentir, cuándo será, cómo será. Todas las escuelas de pensamiento de escatología siempre visualizan el libro de Revelaciones como algo que va a ocurrir en el futuro, y aunque la mayoría acepta el que las profecías se cumplen en diferentes tiempos, que es una habilidad de la palabra, en realidad encontramos versos en el Antiguo Testamento que se siguen cumpliendo el día de hoy, porque es una peculiaridad de la palabra, de la eternidad de la palabra y de que es una palabra divina. Pero muchos ponen su mirada toda hacia allá. Hay gente que dice, yo ya me quiero ir para allá y para allá. ¿Para dónde, mija? Si a usted la enviaron aquí para que haga algo. La palabra dice que los cielos de los cielos son de Yahweh y le dio la tierra a una creación que la llamó hombres. La tierra es nuestra. Y fuimos diseñados con estos cuerpos del mismo material del hábitat donde íbamos a vivir, porque aquí quiere Él que vivamos. Amén.
Pero eso no quiere decir que no podamos recuperar nuestra capacidad bidimensional y de movernos como Adán en las dos dimensiones, porque la dimensión del reino gobierna, domina y sujeta la dimensión terrestre, la dimensión terrena. Por eso es que muchos vivimos tan perdidos y confundidos porque no entendemos que el origen de todo es espiritual. Si la gente viene y pone todas sus esperanzas en el mañana y toda su ilusión en esas bodas y le dicen a uno que no importa que sufra, que pase esto y lo otro, que en las bodas del Cordero vamos a poder ser premiados. Y cuando usted estudia las escuelas de pensamiento más fuertes, va a encontrar que no hay como respuestas absolutas o respuestas concretas. Y finalmente lo que vemos es que nos perdemos de vivir hoy algo que nos dicen que va a pasar dentro de algunos cientos o miles de años, porque nos ponen una mirada hacia esas bodas y siempre nos preguntamos por qué poner la mirada en una boda futura, por qué poner la mirada en una boda futura, si la palabra dice en 1 Corintios 6:17 que el que se ha unido al Adón, un espíritu es con él. El que se ha unido al Adón, un espíritu es con él. ¿Cierto? Cuando un hombre y una mujer se casan, se unen y dice la palabra que de estos dos se hacen una sola carne. Cuando usted por la fe le abre el corazón a Yahshua, usted y él son uno. ¿Sí o no? Él y yo somos uno. Nos hemos unido. No decimos que su ruá ha sido amalgamado con nuestro ruá. No decimos que su espíritu ha sido unido con nuestro espíritu. Realmente ya nos casamos con él. The Mares International School. En De Mares aprendemos divirtiéndonos. La educación es el primer paso al éxito. Por eso en The Mares International School te ofrecemos clases personalizadas utilizando la metodología de Abeka Books, desarrollando las facultades físicas, mentales, sociales y espirituales. Impartidas por maestros altamente calificados, contamos con amplias instalaciones, áreas verdes y de juegos. No esperes más, somos tu mejor opción. Contáctanos. The Mares International School, donde el conocimiento es luz.